están todavía inmóviles abajo. Pues ahora hemos hecho al revés, hemos puesto sector arriba y tecnología abajo. Y qué mejor para estar arriba que uno de los sectores que más dinámicos están siendo ahora mismo, como es el de la movilidad. Aquí tenemos al que mejor puede hablar de todo el sector de movilidad en espacio de datos, que es Jim Eight de I2CAT. Muchas gracias, Jim. Gracias a todos. Vamos a genial. Ya está. Voy a cambiar esto. Soy Jim de Jim Ares del Centro de Investigación e Innovación I2CAT de Barcelona y también ayuda a coordinar el grupo de trabajo de movilidad en GAIX España. Tenemos una sesión bastante holística hoy. Vamos a empezar con una serie de proyectos tangibles, concretos, y luego terminar la sesión con una mesa redonda. Nos gustaría tener como un ambiente más taller que institucional, es decir, preguntas después de cada presentación. Tenemos otro micro, puedo acercarme con vosotros para que realmente queremos vuestra involucración en la discusión también. Entonces, vamos a orientar un poco una introducción sobre eso para hablar de las tres capas de espacialidades de movilidad. Una parte a nivel local, que hay muchos municipios y proyectos locales que tienen como un proyecto en marcha bottom-up. Vamos a ver algunos hoy, de hecho. Y luego tenemos la parte más nacional, que un eje de la Ley de Sostenibilidad, el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, impulsado por el Ministerio. Y luego tenemos la capa más europea, donde tenemos varias iniciativas lanzadas por DG Move de la Comisión Europea. Y vamos a hablar también, el hilo entre estas presentaciones, la mesa redonda, es la interacción entre esos tres niveles. Sí. Ahora sí, gracias. Entonces, a nivel europeo, la verdad es que cuando estaban publicando la estrategia de movilidad sostenible y conectado de Europa hace años ya, era casi predeterminado para involucrar el alcance de espacio de datos. Porque si vemos realmente los retos, tanto para 2030 como 2050, como digitalización 100% de la movilidad o del transporte de mercancía, o realmente orden de magnitud mejor la seguridad vial, realmente tenemos un hilo en común entre todos. No es un cliffhanger, te lo juro. Ahora sí. Dicha transformación depende realmente en la disponibilidad, acceso y intercambio de grandes volúmenes de datos con los mecanismos de control y también la parte más de integridad, tanto de sistema, semántica, organizacional y legal. Ese es un hilo que seguro que habéis escuchado en varias otras sesiones, tanto más transversal en esta conferencia como otros verticales, pero es bastante relevante para movilidad y transporte, efectivamente, también. Entonces, y para los que trabajáis directamente con transporte y movilidad y transporte y logística, ya sabéis que hay muchos cocineros en la cocina, tanto a nivel de provisión de datos como consumpción. Y también la necesidad de intercambio de datos, no solo entre administraciones y no solo entre empresas, pero entre el sector público y privado también. Entonces, la Comisión ha reconocido esto y han definido hace un par de años el European Mobility Data Space, una visión europea de realmente mejorar el ciclo de vida de este dato, desde la calidad, la identificación, publicación, el intercambio y todo el ciclo de vida para el intercambio del dato. Este ciclo efectivamente es bastante relevante para otros verticales también, pero crucial para la movilidad. Y si miramos ahora lo que se está enfocando ahora a nivel de la Comisión Europea a través de DG Move, es lo que llaman el interlinking layer. Tiene forma de un catálogo, un portal para acceder datos, no solo de espacio de datos de movilidad, pero los varios dominios en Europa de datos a nivel de legacy también, tanto de logística, transporte y mercancía como personas.
Y un componente muy importante de eso también es la estandarización, no solo del dato, sino la parte de metadatos, cómo describimos nuestros datos. Entonces, vosotros probablemente conocéis el DCAT API, pues hay una extensión que se llama Mobility DCAT API, que están extendiendo los atributos para varios casos de uso y modelos de datos de movilidad y transporte, impulsado por un grupo de trabajo de NAPCOR. Y luego hay que reconocer también que ese es no solo para un dominio de movilidad, pero es bastante transversal. A nivel de las capas que estamos hablando antes, como movilidad urbana, movilidad intraurbana y movilidad transfrontera también, y entre los varios modos y efectivamente los distintos casos de uso entre los subsectores de movilidad y transporte. Y luego, si miramos a nivel nacional, recientemente publicado era la Estrategia de Espacio de Datos Integrado de Movilidad, el EDM, por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Entonces, con la misma visión de tener esta integración, esta plataforma ecosistema de datos para facilitar todo su ciclo de vida, ellos están ahora en un proceso público de feedback, que entonces este deadline, de hecho, para vosotros que estáis interesados en participar es el lunes que viene. Ya van a cerrar la consulta pública, pero como habéis escuchado en los keynotes, habrá un evento también en mayo para aterrizar mejor su alcance. Y por el momento entendemos que el punto de partida para esta iniciativa es entre administraciones públicas, muy enfocado en el sector público, tanto de provisión como consumpción de datos. Pero realmente tiene una visión más allá de abrirlo al sector privado. Eso es lo que entendemos al menos. Pero a la vez tenemos una masa crítica de proyectos bottom-up. Cada uno es su propio ecosistema en desarrollo, muchas veces a nivel local, pero casos de uso que son muy replicables. De hecho, en la primera cumbre que hicimos un poco más de hace un año, fue el punto de partida de sus proyectos, sus kickoffs, ¿no? Estaban muy en sus inicios. Ahora tenemos algunos de los mismos proyectos que han vuelto, ahora tienen demos y realmente una actualización importante de su primera iteración de MVP de su proyecto. Y tenemos algunos nuevos hoy también para compartir su visión. Entonces, es importante que empezamos a hablar del hilo de cómo se puede integrar esos tres niveles, ¿no? Tanto a nivel local, europeo, local, nacional y europeo. Entonces, europeo nacional, pues en la estrategia, la misma estrategia que han publicado, dicen que un eje, una línea de acción es asegurar integridad con el Interlinking Layer y European Mobility Data Space. Entonces, a nivel nacional tiene esta visión, si la parte europea avance bastante en el mismo ritmo, pues habrá esta integridad en alguna forma. Luego tenemos la parte europeo local. Entonces, la importancia que estos proyectos de más bottom-up están utilizando los mismos protocolos y estándares de no solo espacio de datos, pero también de metadatos, Mobility DCAT API que habíamos mencionado antes, para asegurar que ellos tienen escalabilidad, no solo dentro de su propio ecosistema, pero también interconexión con otros ecosistemas en crecimiento en otras regiones europeas. Y luego, a nivel nacional, local, pues es muy importante destacar esto para la consulta pública. Entonces, es algo que estamos analizando ahora y espero que podáis contribuir también a la consulta. Entonces, con esto me gustaría ya pasar la pelota a la primera presentación. Ahora tenemos una diversidad de proyectos, también de actores. Algunos son impulsados por empresas, algunos impulsados por administraciones, algunos impulsados por centros. Pero cada uno representa un ecosistema en crecimiento con la parte técnica y, más importante aún, la parte de gobernanza también, con casos de uso bastante replicables. Y luego vamos a terminar la sesión con una mesa redonda. Con varias perspectivas, también con vuestra participación. Entonces, con esto me gustaría invitar a Vicente Sebastián de Space for Mobility, impulsado por ITS España. Todo tuyo, Vicente. Muchas gracias. Buenas tardes, pues muchas gracias, Jim, por la presentación, gracias también por la invitación. Y bueno, pues yo vengo a contaros lo que hemos hecho en la plataforma que hemos desarrollado en el proyecto DS4M Central
por ITS España. Es un proyecto que bueno, está financiado en la primera convocatoria de los espacios de datos y que bueno, pues lo que busca es el desarrollo de un espacio de compartición de datos de movilidad. Ya sabéis que esto es dentro de la estrategia de sectores estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto pues tiene, como si dijéramos, una línea base que nos lleva por todo lo que es su core, ¿no? A qué buscamos. Y es el objetivo, o sea, ¿por qué nace? Bueno, pues realmente el problema actual es que la movilidad, todos somos conscientes de la cantidad de datos que se manejan, sobre todo también se manejan en tiempo real. Ahí tenemos dos mundos, ¿no? El de la planificación, la información estática, pero tenemos el de información de tiempo real. Pero además está muy fragmentada porque hay muchas administraciones, muchas responsabilidades, con lo cual los datos están muy fragmentados. Y bueno, pues tampoco hay unas herramientas que permitan conjugar toda esta cantidad de información, ¿no? Sí que hay un punto que ya tenemos los puntos nacionales de acceso, que están pues el de la DGT y está el del Ministerio de Transporte, donde bueno, pues se va agrupando la información. Vosotros sabéis que con el Real Decreto pues las administraciones tienen la obligación de poner a disposición su información pública de movilidad, ¿no? Entonces, ante este problema, lo que busca la solución que se plantea en el proyecto es decir, vale, bueno, pues vamos a crear unas herramientas que ayuden precisamente a organizar la información y a subirla desde los niveles básicos a nivel local y a nivel regional, porque además normalmente las autoridades regionales, las autonómicas, suelen tener las atribuciones de autoridad de transporte, ¿no? Entonces son las que agrupan pues, las concesiones de transporte por carretera, las concesiones de conservación, bueno, gran cantidad de subservicios, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es inventar este concepto intermedio entre las fuentes de datos que están pues, en las carreteras, en los sistemas, en los sensores y en las empresas que los generan para las administraciones locales y autonómicas y organizarlo en un espacio de datos. Y luego, pues obviamente con las necesidades de la convocatoria, pues tratar de organizar todo esto en un ecosistema que además, pues como decía Jim, vayamos tratando de construirlo de forma que converja hacia lo que son los modelos pues, europeos y siguiendo las guías y bueno, pues todos los modelos pues, de gobernanza, de interoperabilidad. La verdad es que no ha sido un proyecto sencillo, nosotros no es una organización tecnológica, con lo cual esta mañana estaba viendo la sesión de los tecnólogos y bueno, claro, es alucinante todo lo que cuentan, pero cuando lo hace alguien que no está no es su día a día, bueno, pues también ves que bueno, pues se pueden conseguir las cosas, ¿no? Entonces, os voy a poner un vídeo, va a estar aquí funcionando, no os lo voy a explicar, pero para que veáis lo que hemos hecho. O sea, realmente es una plataforma que está operativa, bueno, pues podemos entrar a nivel regional, ahora bueno, pues lo vamos llenando de información, pero la idea es que sea una plataforma también pensada para ser utilizada en el contexto de las administraciones públicas, que tampoco son tecnólogos como nosotros, ¿no? Entonces, realmente pues, se ha hecho una plataforma sencilla. Hay un proceso de registro tras la adhesión donde pues, cualquier organización pública o privada de las que están adheridas bueno, pues, se registran y lo que hemos hecho ha sido proveer el conector como un servicio, es decir, cuando un usuario se da de alta en la plataforma, automáticamente lo primero que le pide antes de empezar a introducir o crear sus assets o sus datasets es bueno, pues, crear un conector, que eso ya le crea pues, su personalidad dentro de la plataforma. A partir de ahí, bueno, pues ya nos estamos saltando el problema de que una administración tenga que implementar un conector, otra otro, o una empresa privada que se dedica también a su negocio también tenga que estar implementando los conectores. Nosotros lo que conectamos, lo creamos, está utilizando el DCAP para todo lo que son los metadatos y luego para la interoperabilidad, con lo cual, bueno, pues al final esta organización ya crea su conector, empieza a crear sus assets. Y bueno, pues realmente para crear un asset pues lo nombran y bueno, pues actualmente pues tenemos ya que se pueden subir, apuntar a ficheros HTTP y también de Azure, ¿no? Y
bueno, pues una cosa importante para el tema de gobernanza, es esto que estáis viendo aquí, es la creación de políticas. Es decir, para cada conjunto de datos, el proveedor, el propietario del dato va a establecer las políticas, y esas políticas pues van desde restricciones geográficas hasta limitaciones pues para el tipo de uso que se le vaya a dar, o para el tipo el periodo que vaya a estar vigente la información que se le dé. Entonces, tú defines tu asset con tus políticas de uso, y a partir de ahí ya ese asset aparece en el catálogo, ¿no? Entonces aparece en el catálogo, y cuando un usuario quiere hacer uso de ese conjunto de datos, bueno, pues se establece el proceso de transacción, es decir, se firma un contrato. Si se cumple, el solicitante cumple con las condiciones de esas políticas que ha establecido el proveedor, bueno, pues se establece el acuerdo y se activa. Y una vez ya está activado, bueno, pues ya el consumidor puede acceder a los datos. Aquí, claro, estamos viendo un proceso completamente manual, ¿no? Pero esto está preparado, o estamos terminándolo de preparar, para que realmente todo este proceso de acceso al dato sea automático y a través de la API, es decir, que no tengas que ir bajándote fichero a fichero, sino que una vez tú ya tengas establecido los datos a los que quieres acceder, bueno, pues accedas. Y ya, esto ya es un mock-up, obviamente estamos a punto de conectarlo, pero esto es un ejemplo también de que, bueno, una vez ya tenemos los datos en la plataforma, en el catálogo ya está apuntando a los datos origen, bueno, pues ya se pueden establecer casos de uso más concretos. Nosotros en el proyecto tenemos pues unos 3 casos de uso, uno para ayudar a la creación de matrices origen-destino para lo que es la definición de los planes de movilidad urbana sostenible. Y bueno, pues esto ya es más la parte de visualización, que bueno, pues estamos complementando la parte más técnica y más cruda que era la primera parte, ¿no? Realmente esta es la que nos va a permitir sacar partido al espacio de datos. Y entonces, bueno, pues tenemos el que os decía, el de planes de movilidad sostenible, otro para evaluar el impacto de las zonas de bajas emisiones, tal como van avanzando. Y también, bueno, pues otros también para lo que es la optimización de los datos de aforos carretera, pues para el tema ya no solo de optimización de esa información, sino también de ayuda a la futura conducción autónoma, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os quería presentar, contaros lo que hemos desarrollado, que está ahí y que, bueno, está disponible. ¿Algunas preguntas para Vicente? ¿Comentarios? ¿No? Pues Vicente, es muy interesante porque además de la plataforma de facilitar esta interconexión, ya estáis desplegando servicios de valor añadido para crear valor de los datos y una motivación importante para que realmente haya adhesión de más proveedores de datos. ¿Ves eso como ha podido ser un diferencial en cuanto llegues a un proveedor de datos para ofrecerles este propuesto valor desde día 1? Sí, la verdad es que ha sido... Sí, me escuché. Vale. Sí, no, la verdad es que ha sido interesante porque inicialmente estábamos muy orientados a la compartición de datos por parte de las administraciones. Pero al poner al público lo que es el espacio de datos, sí que ves que las empresas del sector privado lo ven como un potencial muy interesante, porque también les da mucha visibilidad. Es decir, pequeñas empresas que a lo mejor por poner un ejemplo, una empresa que está cogiendo datos de frenadas de los vehículos porque tiene acceso a las CAM de una flota, ¿no? Entonces, con esto hacen una agregación de datos y las carreteras de la Comunidad de Madrid te pueden sacar un mapa de dónde hay más frenadas o menos frenadas. Claro, para una empresa pequeña, una startup que tiene un producto que obviamente es interesante para una administración, el hecho de poder ponerlo a disposición en un espacio de datos en el que sabe que van a acceder las administraciones y van a tener también como si dijéramos, un escaparate, primero les evita el puerta a puerta, segundo puede agilizar la gestión o la visibilidad de ese producto a una escala mucho más grande de lo que uno puede hacer en puerta a puerta frío, ¿no? Entonces, eso desde nuestro punto de vista sí que está ayudando a dinamizarlo.
Muy bien, Ceci, pues muy interesante. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta más de la audiencia o no? Pues vamos a avanzar y quizás en la mesa redonda habrán más preguntas para ti también. Entonces, me gustaría, vamos a nuestra compañera María, creo que está en la... ya ha llegado María, vale. Pues muy bien, pues vamos a ahora ir más a, una colección de varios casos de uso, tanto de movilidad de logística. Os presento a María Soberbiola de Mobility Lab en Vitoria. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Gracias por contar con el Mobility Lab en este ratito. Bueno, pues yo lo que vengo es un poco, ¿no? Paquita antes lo ha dicho bien, es un momento de compartir por lo menos lo que venimos haciendo. Entonces, pues bueno, dentro, a ver si lo hago bien. Vale. Por contextualizar un poco qué es Mobility Lab. Bueno, estamos en la sala no tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, Mobility Lab surge como una entidad pública, ¿vale? Fundada por el Ayuntamiento y la Diputación Foral, y al final la razón de ser, ¿no?, del Mobility Lab es: venimos de ser Capital Verde Europea, somos ciudad misión, somos uno de los nodos de la red TEN-T, tenemos una capacidad técnica en nuestro ecosistema que consideramos que favorece todo eso, y es un poco ahí donde en 2023 realmente se consolida pues el tener ese polo de innovación centrado en movilidad y logística. Como bien decía, ¿no?, nuestros patronos son el Ayuntamiento y la Diputación. En el último semestre 2025 ya empezaron a entrar entidades privadas como CAPS, Michelin, Basquevolt ahora, Eurozipcar, ¿vale? Sobre todo para fomentar ese ecosistema que buscamos que sea público-privado, más allá de que siempre va a tener, ¿no?, esa mayoría pública. Y bueno, pues otros agentes del ecosistema, ¿no?, algunos que se involucrarán como patronos privados el día de mañana, y bueno, pues otra red, ¿no?, con la que actualmente colaboramos, y seguro que me dejo muchos logos aquí, ¿vale? Un poco para que entendamos las líneas estratégicas en las que trabajamos, nuestra razón de ser, al final, ¿no?, como bien decimos, Mobility Lab Vitoria-Gasteiz, es ser un Living Lab, ¿vale? Es tener unos espacios de experimentación en la ciudad y en el territorio en el que el ecosistema, bien sean empresas, bien sean universidades, bien sean centros tecnológicos, sociedad civil, etcétera, ¿no?, puedan venir a pilotar sus soluciones a esos entornos reales de experimentación. A mí siempre me gusta decir que dentro de que ese es nuestro alma, ¿no?, el motor de todo eso al final es el espacio de datos, ¿vale? Es ese habilitador que permite pues, que las soluciones se puedan testear y se puedan llevar a cabo. Y luego al final todo eso es posible gracias al ecosistema, ¿vale?, a ese conectar grandes con pequeños, universidad con centros tecnológicos, etcétera, y hacer esa transferencia, ¿vale?, muchas veces a la universidad y al revés, con el Mobility Lab Campus. Bueno, estos son los 8 espacios de experimentación en los que nos centramos, ¿vale?, dentro de los diferentes proyectos que impulsamos y los espacios de experimentación que tenemos impulsados. De alguna manera queremos pensar que cubrimos toda la cadena de la movilidad y la logística. Y un poco por centrarnos en el valor de los espacios de datos, ¿no?, como decía, ese alma, ese motor, al final ofrecemos esos espacios de experimentación físicos donde pasan esos pilotos, ¿no?, y al final esos casos de uso derivan muchas veces, ¿no?, de que ese espacio de datos sea una herramienta para ello. Entonces, un poco por simplificar, lo que hemos hecho a nivel de espacio de datos a día de hoy, es verdad que los proyectos, ¿no?, que se vienen financiando con la SEDIATC nos ha hecho, bueno, pues ser a día de hoy un espacio de datos operativo en el que tenemos actualmente 27 entidades adheridas. Estamos en proceso de ser reconocidos por la lista de confianza de la CRED, esperamos, ¿no? Y bueno, pues sí que hemos involucrado participantes, creemos, de segmentos muy diferentes, pues desde tener 2 universidades, a tener centros tecnológicos, a tener operadores logísticos, ¿vale? Que, bueno, pues al final las estrategias de involucración y de engagement en función, ¿no?, del tipo de participante que queremos ahí involucrar, pues sí que es verdad que luego contaré, pues ha sido diferente, ¿vale? Entonces sí que estamos certificados por ITSA desde diciembre de 2024 con la ISO 27001 y actualmente tenemos un catálogo público en web, ¿vale? Este es un poco el estado. Entonces, sí que es verdad que
uno de los retos más grandes creo que al que nos hemos enfrentado, sí que al principio todo era, ¿no? O el despliegue técnico es muy importante, yo siempre lo digo, pero el establecer todo el marco de gobernanza con la entidad jurídica que tenemos, con la naturaleza que tenemos, que para lo bueno y para lo malo somos públicos y privados, de alguna manera, pues sí que ha sido un poco el trabajo que venimos haciendo, sobre todo más desde el último año, ¿vale? O sea, sí que cuando lanzamos el primer piloto trabajamos un poco ya la gobernanza mínima que necesitamos a casos de uso, pero sí que estos últimos meses ha sido un poco esa reflexión de cómo tenemos que conformar, pues dentro del libro de reglas, ¿no? Que, bueno, pues que todos habréis cogido y habréis adaptado, ¿no? Un poco esa gobernanza a nivel de nuestra entidad. Si consigo... Vale, entonces perfecto. Ya si no me veíais. 4 proyectos que queremos contar muy brevemente. Son los 3 proyectos que venía diciendo que vienen impulsados en esa primera convocatoria de datos sectoriales, MUFData, Datadom y Datalog. Y luego también, por otra parte, pues un proyecto europeo en el que nos vemos involucrados y que también tenemos otro piloto pues enfocado en otro espacio de experimentación. Entonces, dentro de estos proyectos, yo sí que quiero decir que al final os he dicho que la razón de ser es ser un Living Lab y es, de alguna manera, ¿no? Dar respuesta a los retos que tanto nuestra ciudad como nuestro territorio tienen, ¿no? Y impulsar proyectos, efectivamente, con el espacio de datos como motor, por supuesto, pero sí que respondiendo a diferentes políticas públicas. Entonces, cuando presentamos los proyectos a la primera convocatoria, teníamos claro que uno de los proyectos tenía que ser Datalog, ¿vale? Datos para la logística intermodal, por lo que os venía diciendo. Estamos en uno de los 7 nodos de la red TEN-T. Ahora mismo se halla en curso la licitación para la futura explotación del nodo y creemos que el espacio de datos y los servicios derivados del espacio de datos pueden ser una oportunidad precisamente estratégica para ello. Sí que es verdad que aquí la gobernanza creo que ha sido compleja desde el punto de vista de identificación de agentes. Desde que escribimos la propuesta, ¿no? Y pensábamos que desde que va el camión al nodo intermodal y pensábamos que se involucraban 3 agentes hasta descubrir todos los agentes que se involucran en ese eslabón solo de la cadena y qué datos interfieren ahí, pues sí que ha sido un ejercicio de diferentes sesiones, de diferentes workshops, de entender, porque al final no estamos en el día a día de esas operaciones. Y un poco las 2 soluciones que se están actualmente trabajando con Livelium en este caso y con Pricewaterhouse son la propia parte de ofrecer una herramienta al gestor del nodo, al futuro gestor del nodo, que explote el nodo, ¿vale? Y a esos usuarios y esos futuros clientes del nodo que actualmente operan ahí y que no tienen la visión que ellos necesitan de cara a poder beneficiarse de ciertos servicios. El segundo proyecto que... Uy. Vale, el siguiente proyecto que quería presentar es el proyecto Citizen City. Está bajo la iniciativa de Data Spaces for Smart Communities, entonces trabajamos con otras 2 ciudades, que son Eindhoven y Oulu en Finlandia. Y para mí este proyecto es especialmente bonito porque nos ha ayudado a... En la serie estamos implementando a unos tiempos y unas velocidades y con un conocimiento creo muy rico, con partners que al final enriquecen mucho el proyecto y de alguna manera este proyecto nos ha permitido el estar en contacto con approaches, con metodologías, con herramientas, ¿no? Pues que bueno, que se están utilizando creo que a nivel europeo y bueno, pues a cómo experimentar con esas herramientas, con ese blueprint, con ese Data Cooperation Canvas, ¿no? Con todos esos instrumentos de cara a ir trabajando poco a poco digamos, la automatización de esos despliegues de casos de uso, ¿vale? Porque el objetivo un poco nuestro es al final tener número de casos de uso, número de agentes que conseguimos involucrar en el espacio de datos y en el Living Lab en sí mismo, ¿vale? Entonces aquí un poco el reto es foral porque... Bueno, pues sí que definimos un caso de uso que el objetivo principal era mostrar a la Diputación Foral de Álava que su apuesta, ¿no? Su inversión en el espacio de datos, cómo podían verla materializada. Entonces, estamos trabajando con el Departamento de Carreteras en gestión de vialidad invernal. Entonces, en el desarrollo de un servicio de mapa térmico que les permita gestionar mejor los recursos internos dentro del equipo y también el identificar un sistema de alertas a la ciudadanía
que en Álava no existe, ¿vale? Para los usuarios de carretera. Entonces, este es un poco el trabajo que venimos haciendo desde marzo del año pasado y que concluye el proyecto ahora en agosto. Entonces, estamos en pleno despliegue también del propio mapa térmico que se integra en su plataforma y del propio sistema de alertas. Entonces, un poco la hoja de ruta que nos tenemos marcada, ¿vale? En 2024, digamos que, como os decía, ¿no? Certificamos por ITSA, empezamos un despliegue de casos de uso dentro de los 8 espacios de experimentación o de las 8 temáticas, yendo desbloqueando casos de uso, de tal manera que seamos capaces de aportar valor a los agentes que tenemos en los diferentes espacios. Y un poco ahora, donde andamos trabajando, donde nos gustaría trabajar o que andamos explorando, no es, todo el mundo habla de federación, entonces el por qué creo que lo tenemos bastante claro, el cómo y cuándo y cómo hacerlo, pues bueno, es uno de los retos que creo que tendremos casi todos los de esta sala y sobre todo con ese compromiso que al final somos una ciudad-misión. Entonces, bueno, pues el gemelo digital sigue siendo un compromiso a 2030 y desde el punto de vista foral, Mobility Lab trabaja la vertical del espacio de datos de movilidad, pero desde el propio Centro de Cálculo de Álava trabajan la vertical de turismo. Entonces, la idea y la apuesta del territorio es ir trabajando las diferentes verticales para poder trabajar en ese territorio inteligente, digamos así. A ver si hay alguna pregunta, comentario. Lo que es flipante, y no sé si tú estabas en aquel momento, es que casi todos los proyectos empezaron con la convocatoria y vosotros no. Vosotros hicisteis el Mobility Lab antes de la convocatoria porque ya pensabais en el paso de datos desde el principio. ¿Ahí cómo fue, una bola de cristal o cómo lo hicisteis? Yo, si te digo la verdad, Paquita, yo entré en febrero 2024, creo, a la fundación, y lo primero que escuché fue vamos a sacar una licitación de espacio de datos. Ese fue el primer, ¿no? Entonces, es verdad que la fundación al final nace con esa línea estratégica clara y con esa apuesta clara. O sea, la inversión que hacen todos los años nuestros patronos fundadores en la línea de espacio de datos es muy significativa, pero sí que es verdad que pues esa licitación iba a salir y en el mismo momento, ¿no? Fue cuando se empezó a dibujar pues toda la convocatoria de espacio de datos. Presentamos 3 proyectos y nos dieron los 3. Entonces, no sé si bien, mal, luego veremos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido, bueno, pues también los plazos de los proyectos son los que son, los tiempos y luego también la naturaleza que tenemos a la hora de, bueno, pues de contratar y de habilitar esos proyectos ha sido duro, que os vamos a contar, pero sí que creo que se han entrelazado muy bien, bueno, pues una estrategia que venía de firme y que al final, por mucho que ahora acaben los proyectos, seguimos para adelante, eso está claro, porque bueno, pues es que es la razón de ser, es lo que decía, o sea, somos un Living Lab, pero no vemos, yo que soy la persona más de gobernanza o de, ¿no? Dentro de los casos de uso, yo siempre digo que no veo ningún proyecto que podamos impulsar dentro del Living Lab que no tenga esa pata, ¿no? de realmente ver el valor del espacio de datos como herramienta. Es interesante y además estáis implementando aprovechando de metodologías europeas también, porque estáis en este Data Space for Smart Communities, ellos están trabajando mucho con modelos de gobernanza y vosotros estáis aplicando eso a vuestros otros casos de uso también, ¿no? Como lessons learned. Para mí ha sido súper bonito que las dos cosas hayan ocurrido en paralelo, porque yo siempre digo los proyectos de la serie son de implementación y es verdad que tenemos un mentoring y todo, pero sí que es verdad que el estar en contacto con el Data Space Support y que te aconsejen y que vean cómo lo estás haciendo y que simplemente estemos en una convocatoria, nos va bien esta herramienta en el blueprint, hemos analizado esto de gobernanza, con el tema de los acuerdos también creo que ¿no? Los acuerdos, bueno, una cosa es establecer unos acuerdos, y lo decíamos el otro día, a nivel de piloto, ya lo hicimos y perfecto, pero cuando hay que realmente validar unos acuerdos dentro de una fundación público-privada, con un comité, etcétera, con una entidad, entonces sí que es verdad que bueno, todos esos approaches yo creo que van sumando. Y bueno, pues es lo que hace que lo que ves en un sitio chulo, ¿no? Puedas aplicarlo en el otro y al revés. Muy bien, pues mil gracias María por compartir tus experiencias. Y ahora vamos a entrar en un espacio de datos sectorial para anticipar eventos climáticos adversos en las infraestructuras infraestructuras de transporte de carreteras. Os presento a Carlos Romero de la Universidad Politécnica de Madrid.
impulsada por la universidad en este caso. Bueno, buenas tardes a todos, Jim y Paquito. Y muchas gracias por la oportunidad de presentar este espacio de datos que estamos desarrollando. Este viene de la segunda convocatoria de la serie, entonces, bueno, veréis que en comparación con los casos anteriores estamos un poco pues, avanzando, pero no al mismo nivel. Lo que sí que me parece interesante comentar es que estamos hablando mucho de movilidad y nosotros hemos rescatado la palabra transporte más que movilidad, por un lado, y por otro lado que hemos hablado algo de cambio climático, eventos climáticos, que es un tema que en los espacios de movilidad normalmente queda como algo más tangencial y nosotros lo hemos rescatado como una parte fundamental. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de cambio climático en infraestructuras de transporte? Pues porque lo que estamos viendo hoy en día es que más que el cambio climático como tal, sino los propios eventos que van sucediendo, climáticos adversos que conocemos y que hemos sufrido la mayoría, afectan a la operación diaria de la movilidad y los propios operadores y administradores de infraestructuras de transporte lo sufren y en ocasiones ellos mismos informalmente te dicen que no tienen todas esas herramientas para anticipar de la forma más adecuada. Vemos, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, pues que cuando hay un temporal de viento, pues hay vientos cruzados que hacen que la velocidad se reduzca. Esto, pues, de los trenes, que hace que al final se acumulen retrasos, se cancelen trenes, los usuarios se ven afectados. Y bueno, no es una cosa que me estoy inventando, si es que lo tenemos en prensa. En el caso de los puertos pasa lo mismo. Podemos hablar de que la subida del nivel del mar afecta al medio y largo plazo, pero es que en el día a día, ante temporales, también hay pues, algunas situaciones. Por ejemplo, esto pasó hace un tiempo en el puerto de Palma. Un crucero rompió las amarras y bueno, pues choca con un petrolero y afecta a la operativa tanto de los cruceros, del transporte, digamos, de la movilidad de personas, como a la logística. Y en el caso de los aeropuertos, pues de forma similar, en eventos climáticos como pueden ser grandes nevadas o lluvias torrenciales, tormentas convectivas, afectan a la paralización de los servicios, ¿no? Y puede ser que internamente el operador conozca esa situación, pero no termina de anticipar. ¿Y por qué no termina de anticipar? Pues porque muchas veces los datos están en silos independientes, sobre todo a nivel nacional en estas grandes, digamos, infraestructuras de transporte, en la movilidad urbana, donde hay muchos más actores más pequeños, que lo comentabais previamente, es más interesante o más factible esa compartición de datos. En las grandes infraestructuras pues se complica mucho más. Al mismo tiempo tenemos muchas series temporales o muchas fuentes de datos abiertas, sobre todo a nivel climático. Las conoceréis tanto de AEMET como de Copernicus, el Centro Nacional de Información Geográfica, etc. Entonces hay muchas fuentes que pueden incluirse y uniéndolas a una serie de fuentes que no están tan abiertas o tan disponibles, pues se puede generar ese valor añadido. Entre las fuentes abiertas también comento, por ejemplo, una de registros de retrasos históricos aeronáuticos de Eurocontrol, que, bueno, pues como series históricas para poder utilizar como forecasting, también son muy interesantes. Entonces, nuestro espacio de datos, que llamamos espacio de datos de cambio climático en infraestructuras de transporte, busca juntar esas dos patas, ¿no? Digamos, la parte climática, que sí que se ha desarrollado mucho más en lo abierto, pero que está en muchos silos independientes, con las fuentes de datos de los operadores de transporte. Entonces, bueno, este espacio de datos lo que queremos es, por un lado, integrar esas fuentes de datos. En segundo lugar, proteger también a que los administradores de infraestructuras y los operadores de estas grandes infraestructuras muchas veces temen la compartición de datos más allá de sus propias aplicaciones. Nosotros con alguno de los stakeholders que tenemos nos paralizan en ocasiones por otros proyectos en función de cómo vayan las cosas en la prensa. Entonces, en la micromovilidad a lo mejor no afecta tanto, en las grandes infraestructuras sí. Entonces, nos apoyamos mucho y les hacemos mucha pedagogía en
la propiedad del dato y en el nivel de compartición del dato. Y lo queremos esto tener en el centro en nuestro espacio de datos. Y todo esto para que genere un valor añadido en la anticipación de riesgos. No en la anticipación de riesgos a años vista, sino en la anticipación de riesgos a días de vista. Normalmente, las soluciones que tienen pues, los operadores de transporte a 6 horas pues funcionan bastante bien, pero en el, digamos, medio plazo de 3 días, 4 días, no funcionan tan bien, no permiten anticipar y no permiten que otras empresas del ecosistema o tangencialmente pues, se vean beneficiadas. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí pongo equipo de proyecto, pero es más un poco el ecosistema que estamos desarrollando. Lo que es el desarrollo técnico, tecnológico y de casos de uso lo estamos haciendo desde la Universidad Politécnica de Madrid. Nos hemos dividido, porque al ser de la segunda convocatoria, pues tenemos que paralelizar esfuerzos y en la parte, digamos, de desarrollo de casos de uso y la coordinación del espacio de datos lo estamos haciendo desde Transit, desde el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica y también con apoyo de algunos profesores de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En cuanto a la solución tecnológica, se está desarrollando desde el IPTC de telecomunicaciones. Habréis visto, los que habéis estado en el track tecnológico esta mañana, alguna ponencia de algunos de los compañeros del proyecto. Por otro lado, tenemos a un proveedor tecnológico de soporte, que es SERRI, porque al final estamos hablando de una solución geoespacial y, bueno, es una de las posibilidades que existían y nos apoyamos en ellos. También esta mañana ha habido pues, alguna ponencia de su parte, entonces tampoco voy a entrar más ahí. Y en cuanto a los proveedores de datos y usuarios, que inicialmente están en este ecosistema inicial unidos, tenemos uno por cada caso de uso. ADIF en lo ferroviario, Puertos de Baleares en lo portuario y AENA en lo aeroportuario. Veis que en general son grandes instituciones públicas. Y para cada uno de ellos hemos desarrollado un caso de uso. No sé si voy un poco apuro de tiempo. Vale. Vale, entonces, bueno, estamos desarrollando un caso de uso para cada uno de ellos. Inicialmente, cuando empezamos a desarrollar el espacio de datos, hablábamos pues, de más de cambio climático al medio plazo, pero al interactuar con ellos, y siempre es muy importante hacer no solo pedagogía, sino también saber escuchar, modificamos un poco nuestro enfoque. Y en el caso de ferrocarriles, por ejemplo, nos centramos más en un tema de viento cruzado en temporales. Habíamos pensado en temas de temperatura y, bueno, también depende mucho qué disponibilidad de información tienen los operadores. En este caso, la DIF. En el caso de puertos, hablábamos más de la subida al nivel del mar, pero están más interesados en la operativa diaria. Entonces, este caso, que además vimos una situación real que existió en el puerto de Palma, de la rotura de amarres, pues lo hemos desarrollado como caso de estudio mezclando pues, fuentes de datos de puertos del Estado, de AEMET y del propio puerto de Baleares. Y en cuanto a aeropuertos, es el caso de uso un poco más complicado de desarrollar y estamos analizando probabilidades de riesgo ante lluvias, bueno, probabilidades de riesgo de retraso ante eventos de lluvias, tormentas convectivas. Entonces, bueno, para pasar un poco a lo que hemos estado desarrollando, digamos, en local, porque como decía, llevamos como las dos líneas, desarrollo, digamos, de un caso de uso que atraiga a las distintas empresas y, por otro lado, la solución tecnológica propia del espacio de datos de soporte. Tenemos aquí, esto es, digamos, es una fase alfa, ni siquiera es una beta. En caso ferroviario, cruzando datos de la propia infraestructura, los distintos tramos, con viento y con las velocidades máximas. Entonces, lo que desarrollamos son unos niveles de aviso para que el operador ferroviario pueda decidir o pueda ver si hay algún tipo de retraso o pueda ver esto a 7 días. Entonces, este es, digamos, el modelo más básico, pero que da pie a que se puedan hacer desarrollos posteriores más precisos y que también esto pueda servir pues, no solo a la DIF, sino a Renfe, a Wigo, etcétera, y que pueda también servir a otro tipo de empresas que sepan si los trenes van a llegar con más o menos retraso o que vean si hay esa probabilidad de riesgo de retrasos. De los otros casos no voy a entrar porque están un poquito menos desarrollados. Perfecto. Y en cuanto a la aproximación técnica,
que es la penúltima diapositiva por mi parte. Contaros que la solución está basada en una de las plataformas de ArcGIS de Enterprise, cruzada con desarrollos tecnológicos en los conectores de datos y en el sistema de gestión de identidades y la conexión con todo la clearinghouse por parte de la UPM interna, ¿no? Con el equipo de Joaquín Salvachúa, etc. Entonces, bueno, no voy a entrar más porque la parte técnica en las sesiones técnicas la habéis podido ver, o si no, bueno, en otras ocasiones con más tiempo lo podemos contar. Y ya por último, para cerrar, contaros cuál es nuestra visión a medio plazo. Ahora mismo estamos pues, terminando de desarrollar una primera versión visitable, estamos desarrollando los casos de uso, ya tenemos la catalogación de los datos geoespaciales hecha con el metadatado, estamos con la conexión de los datos entre el espacio, digamos, entre la plataforma y nuestros propios desarrollos. Estamos desarrollando el plan de gobernanza, los acuerdos de adhesión, etcétera. En nuestro caso, si os fijáis, todo el ecosistema, salvo ESRI, son entidades públicas, lo cual complica bastante porque no tenemos las entidades públicas esa flexibilidad que las entidades privadas normalmente sí tienen. Durante el segundo semestre de 2026 y 2027 pues queremos consolidar el espacio de datos con el lanzamiento de la plataforma, buscar nuevos participantes, buscar un modelo de cuotas y sostenibilidad que haga que más allá de las ayudas públicas esto vaya más para adelante. Y bueno, pues a partir de 2027 más 28 hacer más escalar esto. Ver de qué manera nos podemos integrar en los espacios europeos, en el MDS que se ha comentado previamente, ver cómo tiene una sostenibilidad financiera a largo plazo y si lo podemos replicar, digamos, a otros sectores dentro del área del transporte, que nosotros, por ejemplo, el sector por carretera no lo hemos tocado. Y nada, simplemente esto. Muchas gracias por ver. Ese es el problema. El tema está, inicialmente, los primeros meses vamos a dedicar con nuestros propios recursos de universidad y más adelante, claro, una vez que ya se nos ha acabado la ayuda del Ministerio, pues tenemos, es una parte importante que... a ver, lo perdí. Nada, bueno. Ahora sí, no, me pasa demasiado, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que nosotros, ahora se nos acaba, pero al mismo tiempo, la subvención, digamos, la ayuda del Ministerio de la SEDIA, pero al mismo tiempo, si no tenemos un espacio mínimamente desarrollado, que podamos ir a los partners y decir, oye, mira, esta es una solución que ya está funcionando, aunque sea una versión beta, que os podáis unir, no les podemos pedir dinero por adelantado sin que ellos vean una solución, no podemos pedir una adhesión. Entonces, una vez que lo tengamos y una vez que solventemos la adhesión real al espacio de datos de los 3 partners iniciales, vamos a desarrollar un modelo financiero para poder conseguir que esto tenga una vida a medio plazo. En lo que es en la parte, digamos, de personal que tenemos de la UPM que podemos hacer, pues los que somos, al final, personal de plantilla, pues podemos hacer a partir de nuestro tiempo, pero sí que necesitamos en el medio plazo un plan, digamos, de cuotas que permitan que pues, cada entidad que se adhiera al espacio de datos pues, contribuya a la sostenibilidad financiera del espacio de datos. Pero no estamos en el mismo nivel a lo mejor que otros espacios de datos que ya tienen pues, más recorrido. Además, estáis desarrollando soluciones encima de esta plataforma, es decir, cada modelo es una herramienta de toma de decisiones, claro, tanto a nivel operativo como planificación. Entonces, bueno, esos son casi productos para vuestros claro. usuarios. Sí, pero nos falta terminar de integrarlo, digamos, de lo que es todo el paquete. Entonces, bueno, al ir en paralelo sí que permite pues, llegar al final digamos, de la ayuda del Ministerio en tiempo y poder desarrollar algo útil para el futuro. Muy bien, Carlos. Pues gracias por compartir. Y ahora vamos de
Un proyecto que impulsado por las varias administraciones públicas de red de transporte público y gestión de zonas de bajas emisiones en Barcelona. Y para presentar esto, mi compañero de I2CAT, Heri Ferrer. Hola, muchas gracias. Soy Heri Ferrer de I2CAT. Vengo a presentaros el proyecto M3, liderado por AMB Informació. Es un proyecto de espacio de datos de movilidad en Barcelona y que está desplegado en el Centro Demostrador de Espacio de Datos de Cataluña. Para daros un poco más de contexto, AMB Informació recoge o es el encargado de gestionar todo el Big Data de movilidad y transporte público en el área metropolitana de Barcelona. Gestiona o agrega datos de transporte público multimodal, zonas de bajas emisiones, micromovilidad, estacionamiento, puntos de carga eléctrico, carga y descarga de mercancías y así podría seguir, etcétera, etcétera. Y con ello lo que tenemos es un registro diario de millones de registros diarios que de algún modo tienen que explotar. ¿Cuál es el modelo actual? Nos encontramos en un modelo centralizado en el que es complicado poder extraer valor de los datos, ya que hay falta de estandarización, también carencias de gobernanza, etcétera. Entonces, la idea aquí, incluso aunque actualmente disponen de plataformas de datos con sus catálogos de datos, también con sus herramientas, ETL, Machine Learning, BI, lo que ven es que es muy complicado por extraer datos de valor, ya que hay esta falta de estructura en los datasets. Entonces, el principal objetivo, ¿no?, viene también porque en los proyectos que ejecutan actualmente de Machine Learning o Business Intelligence dedican un 70% del tiempo en estructurar, limpiar y entender estos datasets y luego un 30% a extraer valor. Entonces, el objetivo de este espacio de datos es dar la vuelta aquí y poder dedicar un 70% del tiempo a extraer valor de los datos y a la creación de servicios, ¿no?, y no tanto a la fase inicial. El ecosistema está impulsado, como comentaba, por AMB Informació y también participan socios estratégicos como son ATM, TMB, el Ayuntamiento de Barcelona, como operadores y autoridades de movilidad, de transporte. También está IS, que está desarrollando el modelo económico, y I2CAT, que proporciona la infraestructura técnica y banco de pruebas, o EIT Urban Mobility, por ejemplo, en temas de comunicación. El piloto tiene dos casos de uso, uno de zonas de bajas emisiones y uno de bus IA. Básicamente, los objetivos principales del caso de uso de zonas de bajas emisiones es mejorar la estandarización de los datos, ampliar también la cobertura que tienen actualmente y poder analizar estos datos masivamente para poder optimizar la planificación y gestión de la movilidad urbana. Este caso de uso se distribuye en dos fases. Una primera fase en la que hay este enriquecimiento de los datos de bajas emisiones para su publicación en planificadores y plataformas de Open Data. Y por otro lado, esta analítica más a gran escala para la creación de matrices OD y también para la caracterización del parque de vehículos y de la distribución urbana de mercancías. Por otro lado, tenemos el caso de uso de bus IA. Aquí también, en este caso de uso, hay un enriquecimiento, ¿no?, de los datos actualmente que ya publican las diferentes organizaciones en las plataformas de datos abiertos. Básicamente, uno de los objetivos principales es querer agregar valor a los datos abiertos que se van a publicar dentro del espacio de datos.
El objetivo principal de este caso de uso es poder crear modelos DIA de inteligencia artificial que trabajen, bueno, o que consuman tanto datos abiertos como datos internos de operadores a través de políticas de uso que controlen el acceso a estos datos y poder tener una mejora de la demanda de transporte y de la planificación y organización del transporte público. Este caso de uso también se distribuye en 3 fases. Una primera fase de publicación de datos abiertos a modo como de sandbox para que las organizaciones puedan poder desarrollar y testear los modelos, bueno, el modelo de gobernanza. Luego hay otra fase en la que hay esta publicación, enriquecimiento de datos abiertos, en la que también se puede publicar otros datasets, como podrían, por ejemplo, ser eventos que haya en Barcelona, obras en la vía pública, etcétera, que son elementos que pueden variar o hacer variar la demanda de transporte público. Y una última fase en la que hay pues ya la explotación con modelos avanzados de IA para la mejora de la demanda de transporte o la predicción de demanda de transporte público. También es importante destacar, y es algo que se ha comentado ya en diversas diferentes ponencias, que es la gobernanza, y es realmente complejo organizar o realmente trabajar el modelo de gobernanza cuando hay involucradas diferentes entidades públicas o empresas que están financiadas públicamente y además con la intención de también agregar pues, operadores privados, empresas privadas que puedan trabajar en la explotación de estos datos. Bueno, el estado actual es que tenemos pues, el espacio de datos desplegado, conectores para todos los participantes, un catálogo de metadatos en la que ya veis pues, tenemos assets publicados y con sus políticas, etcétera, y transferencias efectivas. No voy a entrar mucho más en detalle aquí. Bueno, entonces, ¿cómo desde I2CAT habilitamos, ¿no?, estos espacios de datos? Lo hacemos a través del Centro Demostrador de Espacio de Datos de Cataluña, que funciona como una incubadora de espacios de datos para su experimentación y pilotaje. Aquí os pongo algunos ejemplos de otros pilotos y casos de uso que se han desarrollado en el centro demostrador en diferentes verticales, que son movilidad, industria y salud principalmente. Como tenéis las presentaciones, después podéis entrar en detalle y si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para pasar de esta idea inicial, ¿no?, concepto, a lo que sería una definición de arquitectura? Pues a través del centro demostrador lo que podemos hacer es como catalizar, ¿no?, ahorrando tiempo y costes en el despliegue de los espacios de datos, también con el sandbox que proporcionamos y siempre alineado con todos lo que son los estándares y protocolos europeos. Aquí os dejo a modo de ejemplo pues, cuál sería pues, la arquitectura del piloto y sin entrar tampoco en mucho detalle, tenemos conectores basados en Eclipse Data Space Components, también nos basamos en el DSP, Data Space Protocol, un catálogo federado de metadatos, también basado en el estándar DICAT. Un servicio de autoridad de identidad que gestiona identidades autosoberanas a través de identificadores descentralizados y credenciales verificables y un motor de observabilidad que es el encargado de por un lado, recoger datos de telemetría de los conectores para ver en todo momento cuál es el estado, ¿no?, de los componentes del espacio de datos y por otro lado, recoger todos los logs y trazas de todas las transferencias transferencias que hay de intercambio de datos entre los diferentes participantes. Y
Ya estoy acabando. Aquí había unas imágenes, no se ven muy bien, pero si luego recibís la presentación quizá lo vais a ver, pero era a modo de ejemplo de lo que ya está desplegado. Y como próximos pasos, actualmente hay una fase de validación de la arquitectura técnica, porque este es un piloto y luego tiene que transicionar a una fase de explotación. Por otro lado, también hay que involucrar o conseguir el soporte de las instituciones para finalizar, ¿no?, y completar el modelo de gobernanza. También la involucración de actores públicos y privados para que tenga sentido el espacio de datos y tenga atracción en el territorio. Y esto seguramente llevará a nuevos casos de uso y a que tenga sentido el despliegue de esta capa, ¿no?, de inteligencia artificial y entrenos de nuevos modelos que pueden aportar valor al sistema. Y nada, os dejo aquí información del proyecto y cualquier duda que tengáis, encantado de responderla. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues estoy metido en este proyecto también. Algo que ha dicho Haley en su comentario sobre gobernanza, claro, cuando se está desarrollando un modelo de gobernanza del espacio de datos que empiece con administraciones públicas, no es un campo verde. Y eso es algo que hemos visto ahí. Efectivamente, AMB, ATM, BSM, Ayuntamiento de Barcelona, ellos ya tienen un modelo de gobernanza entre ellos. Entonces, para ver cómo se puede fomentar esto a un ecosistema de datos, tipo marketplace casi, y luego, siguiente paso, abrir este modelo de gobernanza hacia el sector privado. Es un poco como comentaste, es la siguiente fase. Sí. Sí, un desafío para discutir quizás en la mesa redonda. Pues Fantástico. mil gracias, Eli. No, gracias a ti. Ahora vamos a... Algo que María comentó en su presentación que era muy interesante era de las metodologías de... no, aún no. Tú no. Has saltado la cola. María comentó algo interesante en su proyecto, en sus proyectos, plural, la importancia de aplicar estas metodologías de codiseño de caso de uso. Aquí tenemos un experto de esta temática, Fernando Martín, que está haciendo eso en el marco de Nexmo en Madrid con el ecosistema. Pues bienvenido, Fernando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Martín y estoy actuando como Managing Director en el espacio de datos impulsado por la Carlos III de Madrid en el tema de movilidad urbana, ¿vale? Os voy a venir a hablar sobre todo de dos cosas. En la corta experiencia que tenemos, una es confianza y la segunda es valor aportado al ecosistema con el que estamos trabajando, ¿vale? Los desafíos de la movilidad, bueno, nada que no se haya comentado ya, ¿no? Buscamos una movilidad urbana más sostenible, que consuma menos combustible, que tenga menos atascos, que contamine menos, etcétera. Silos. Muchos de los participantes del ecosistema de movilidad de las ciudades o de las zonas urbanas, al final, todos tienen datos que pueden aportar, pero todos esos datos están en silos. Administraciones públicas, corporaciones, startups. Al final estás viendo operadores de movilidad privados, operadores de movilidad públicos, car sharing, micromovilidad, infraestructura, y todo está en silos, ¿no? Al final eso es un poco lo que venimos todos a resolver en nuestras verticales. Pero a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Al final, la primera palabra que os venía a hablar, confianza. ¿Por qué? Y de nuevo, estas son conclusiones que estamos sacando en nuestra corta experiencia. Nosotros también somos de segunda convocatoria, para que lo sepas. ¿Por qué no se comparten hoy en día los datos, ¿no? No es un tema tecnológico. Hay APIs, hay frameworks, hasta acá ya está. Hay un montón de tecnología que a día de hoy nos permite compartir de manera segura. Pero muchos de ellos lo que nos dicen, oye, es que yo tengo miedo a que se usen de una manera que no quiero. Otros que dicen, oye, yo soy demasiado pequeño y puede ser que el grande, aunque tengamos un contrato, pues me gane en un litigio y al final haga lo que quiera.
Vemos que falta esa autoridad o esa, vamos a decir, figura de árbitro, ¿no? Que al final sea el que ponga las reglas del juego tanto para unos como para otros, ¿no? ¿Dónde nos estamos centrando nosotros? Como digo, movilidad urbana en 3 verticales. Movilidad compartida, infraestructura de movilidad y logística. Lo que queremos es dinamizar el ecosistema que mueve tanto personas como mercancías en zonas urbanas, ¿vale? Y conectarnos a esos sitios, a esas empresas o administraciones públicas que nos permitan tener datos para mejorar el movimiento de personas y de mercancías, ¿vale? Siguiendo con la confianza, Nexmo se quiere posicionar, de nuevo, venimos de la academia, ¿no? Al final es un espacio de datos de la Carlos III y lo que buscamos es ser una infraestructura, ser ese árbitro, ser esa figura neutral que permita, de nuevo, a pymes, a startups, a corporaciones y a administraciones públicas a compartir los datos y a generar valor sistémico, ¿vale? Creo que es importante decir que es valor sistémico. No es para uno solo, no es para otro solo, sino que al final tenemos que todos, de alguna manera, tener un valor aportado en la compartición de los datos. Ya hemos pasado la etapa de la generación del rulebook, hemos llegado a hacer uno y ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajando y disponibilizando este rulebook a todos aquellos participantes que quieran trabajar con nosotros para que lo lean, para que vean el contrato de adhesión. Y aquí hay que decir que bueno, la CRED nos ha ayudado mucho a desarrollarlo. La guía que nos ha pasado, los informes nos han ayudado de verdad a llegar a tener ya un rulebook que podemos compartir. De nuevo, lo que estamos viendo y nuestra experiencia nos dice que las reglas no son estáticas. Cuando vayan entrando más participantes, pues habrá más requisitos y esto tendrá que ir evolucionando con el tiempo y las necesidades del propio espacio de datos, ¿vale? ¿Dónde estamos a día de hoy? De nuevo, proyecto de segunda convocatoria. Vamos con todos los cilindros a tope porque en junio tenemos que demostrar o tenemos que presentar los resultados en la SEDIA. Ya hemos realizado varios workshops, ¿vale? Donde hemos trabajado con los potenciales participantes para ver el valor, ¿vale? Hasta ahora he hablado de confianza, después de esto hablaré del valor, que creo que es lo más importante. Y ahora mismo estamos en el desarrollo de los casos de uso, despliegue de conectores, para que podamos empezar en mayo y en junio a hacer los intercambios de datos y a demostrar, ¿no? esos casos de uso que estamos haciendo. Después de eso, ¿cómo lo vemos? Estamos trabajando en ver cómo podemos hacer la transferencia tecnológica, ver cómo podemos darle salida y continuación al proyecto y de nuevo lo vemos como un proceso continuo de trabajo con potenciales participantes, generar casos de uso y ver dónde está el valor, ¿vale? De nuevo, hemos llegado al momento en el que tenemos la gobernanza, ya tenemos un modelo de gobernanza donde la Carlos III hace de autoridad de gobierno a día de hoy únicamente, dando esa confianza de la que os decía. Y ahora me paso a la parte del valor. Si tengo que resumir de nuevo la corta experiencia que tengo gestionando el proyecto, es que si no hay valor para los participantes, para los data owners, para los que consumen, etcétera, no hay nada. Yo al final vengo de un mundo startup, ¿vale? Donde al final lo primero que tienes que hacer es entender qué problemas solucionas antes de ponerte a escribir una línea de código. Una startup no tiene dinero, no tiene absolutamente ningún recurso, lo único que tiene es ingenio y decir, oye, pues, ¿dónde está el problema que resuelvo? Esto es exactamente igual y lo veo exactamente igual desde otro punto de vista, pero al final lo que necesitamos y al final yo creo que aquí la necesidad nos ha afilado el ingenio. Es una metodología para entender dónde podemos sacar casos de uso y cómo podemos añadir valor a los participantes. Entonces estamos siguiendo lo que llamamos el Use Case Playbook, donde primero trabajamos con los participantes para entender cuál es el problema o cuál es la oportunidad que ellos quieren resolver. Sin eso, al final, me da igual que quieras participar, no vamos a llegar a ningún lado. Segunda, delimitación de los casos de uso. ¿Está claro quién es el data owner, quién es el dueño de los datos, quién es el proveedor, quién es el que los va a consumir, cuál es
¿Tienes claro cómo va a aportar valor el caso de uso a tu organización? Y tercero y cuarto, evaluaciones del potencial y de la complejidad del caso de uso. Potencial. Va a haber nuevas líneas de ingresos, va a haber recortes de costes. ¿Dónde va a estar el potencial? ¿Lo va a tener todo participante en el caso de uso? ¿Lo va a tener solo el data owner, el que consume, etcétera? Y complejidad. No me vale tener un caso de uso que tiene muchísimo valor, pero que al final tengo que involucrar a 10 participantes, bueno, como habías contado tú en el tuyo, y 3 minutos, perfecto. Y que al final vamos a decir, que no se puede hacer, que es imposible, tanto de gobernar como de gestionar técnica o tecnológicamente, y no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, este es el playbook que estamos usando. Ya lo hemos usado con varias organizaciones, tanto en el ámbito público como privado, y hemos generado varios casos de uso, ¿vale? Con esta metodología. Os cuento 3. En la logística urbana, un caso de optimización dinámica de acceso a rutas logísticas de última milla. Al final trabajamos con proveedores de logística y lo que hacemos es básicamente que tengan acceso a zonas de carga y descarga y a cómo están los estados de las zonas de carga y descarga para mejorar, ¿vale?, sus rutas y optimizarlas. De esos datos de carga y descarga, obviamente, nos los da el Ayuntamiento, en este caso de Madrid, y las administraciones públicas. Segunda, infraestructura y movilidad. Mejorar la seguridad y accesibilidad en tramos de riesgo de conflicto. Final, buscamos dónde están los puntos donde hay más accidentes entre vehículos de combustión y bicicletas, y con una startup también, en este caso de Barcelona, ayudamos a prevenir y hablar con la administración pública. Y movilidad compartida, mejora de interoperabilidad entre el carpooling y con parques disuasorios y transporte público. Aquí lo que intentamos hacer es tener datos de transporte público, datos de los parques disuasorios y cómo una aplicación, una startup de carpooling se puede beneficiar para dar una mejor experiencia a sus usuarios, ¿vale? Es decir, oye, pues puedo llegar al parking disuasorio y decirle a mi usuario, bájate que vas a tener un autobús de la MT, ¿vale? Y esto, que es un poco lo que también hemos desarrollado, está muy bien hacer workshops presenciales, es súper efectivo, ¿vale? Sientas a los participantes en una mesa, haces un workshop, sacas un montón de conclusiones, pero no es eficiente. Yo no puedo tener a todas las organizaciones sentadas todas las meses o todos los meses, el director de movilidad de el director de movilidad del otro lado, y es básicamente inoperable. Entonces, hemos pensado cómo podemos llegar a más participantes y más rápido para generar más casos de uso y más casos de uso de valor. Entonces, lo que hemos dicho es, llevemos ese método del que os he hablado, ¿vale? Evaluemos el caso de uso, si está bien delimitado, si tiene potencial y cómo de complejo es, a una herramienta digital, ¿vale?, que hemos publicado y que a día de hoy es pública, es genérica y no es únicamente para movilidad, ¿vale?, que llamamos Use Case Scorer, que básicamente te lleva paso por paso, delimitando el caso de uso, y al final te da una puntuación que te dice, está muy bien, pero necesitas un poco más de trabajo aquí y aquí. O, tienes un gran potencial de caso de uso, ¿vale? Te doy aquí los radar graphs para que puedas seguir, y obviamente esos son los que normalmente continuamos la conversación y continuamos elaborando, ¿vale? De nuevo, un poco la necesidad nos ha llevado a ingeniar una herramienta que nos permita llegar a más participantes en menos espacio de tiempo, dado los deadlines que tenemos, ¿vale? Y a esto, bueno, animo a que si alguien tiene espacio de datos y lo queréis probar, de momento es abierto y nos gustaría, ¿vale?, que se nos dé feedback también, y que si alguien se puede aprovechar de esto, que al final llevemos la economía del dato a un nivel en el que podamos empezar a competir por participantes, que yo creo que eso a lo que estamos, ¿no? Lessons learned, si no hay valor, no hay nada. O sea, para mí la tecnología está muy bien, es un enabler, pero si no hay un caso donde hay valor para los participantes, no estamos hablando de un caso de uso y el data space no tiene sentido. El segundo, confianza, ¿vale? Valor y confianza, que es de lo que os hablaba, empecé con ello, acabo con ello. La gobernanza pues, tiene que ser tan concreta como el código, ¿no? Al final tiene que estar muy claro y al final tienes que dar esa confianza hacia los participantes.
Y tercero, aquí lo que he puesto, empieza bilateral, escala después. Casos de uso lo más sencillos posibles, con los menores participantes, con el menor número de datasets posibles, porque si no, esto no es lineal, es exponencial y la complejidad se vuelve tan ingobernable que al final el caso de uso, aunque tenga mucho potencial, va a acabar en un cajón. Y con esto termino. Muchas gracias. Hilo entre presentaciones sobre la importancia del protagonismo del sector privado, aquí para realmente ofrecer sostenibilidad a esos proyectos también. Aquí para presentar un poco la visión de T-Systems, os presento a Marcos Pique. Todo tuyo. Bueno, ahora sí, ¿no, Jim? Bueno, oye, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por la invitación. Y bueno, para romper un poco el hielo, os quería lanzar una pregunta, ¿no? Que levante la mano los que conozcan ODRL como concepto. Bueno, creo que hay bastante conocimiento en la sala y vamos a pasar al negocio, que es lo que nos interesa. Bueno, explicaremos un poco el reto. ¿Cuál es el reto? En las carreteras, los espacios de datos de movilidad, ¿no? Actualmente la movilidad representa un 10% del PIB español, ¿no? La población urbana será del 82% en el 2030. Tenemos 500 millones de kilómetros recorridos durante el último año, ¿no? Entonces, todo esto en un contexto de descarbonización, cambio demográfico y digitalización genera una demanda diferencial, ¿no? Una demanda digital e inteligente. Es aquí ahora lo que determinará la calidad de los servicios del futuro. Ahí. Hablamos de tecnología, pero al final, como decían los compañeros, el valor está en el negocio, en la cadena de valor de la movilidad. Y hay dos formas de aportar valor, únicamente dos. O habilitamos negocio o optimizamos negocio. Todo esto dentro del contexto europeo de la soberanía. Repetimos. La cadena de valor de la movilidad. Hay diferentes actores, administraciones, operadores infraestructurales, autoridades de transporte, operadores, agencias reguladoras, empresas logísticas y sobre todo la ciudadanía. Tenemos que converger todos estos actores. Tenemos que explotar ese valor. Como T-Systems lo que hacemos es el levantamiento de los casos de uso, ya sea por ámbitos del sector o de forma transversal intrasectores, ¿no? Con el objetivo de identificar ese valor y estos casos de uso. De tal forma que generamos planes de dinamización en los cuales vamos a garantizar la gobernanza de los actores y su pertenencia al espacio de datos. Mira, ahora me he hecho caso. ¿Cómo materializamos esto? ¿No? Lo estamos materializando con el espacio de datos de las carreteras, ¿no? Un espacio de datos en el que, como cualquier otro, nos basamos en las fuentes de datos en base a unas tecnologías y a unos actores, como podrían ser pues, las inspecciones, la construcción, los mantenimientos, datos meteorológicos, bueno, diferentes datasets de los que habéis estado hablando, que acaban convergiendo mediante la tecnología y los actores en diferentes casos de uso que aportan valor a la sociedad. Esos casos de uso, al final, aplicando diferentes técnicas de inteligencia artificial o de visualización avanzada, pues consiguen enriquecer todo el ecosistema. Ya es una realidad, ¿no? Ya tenemos casos de uso en los cuales se están intercambiando datos y están aportando valor, ¿no? Aquí os traigo uno que hemos implementado en Hamburgo, que el caso de uso puede ser bastante relevante, ¿no? Pero lo realmente relevante es que tenemos diferentes actores, actores del sector público, actores del sector privado, que están convergiendo y están obteniendo un retorno de la inversión, ya sea a nivel de monetización o sea a nivel de beneficios. ¿En qué consiste el caso de uso? El caso de uso consiste en que las empresas de recolecta de basura, las empresas de transporte, tienen implantadas unas cámaras que van capturando datos durante unos 150 kilómetros diarios con el objetivo de que la administración, en este caso la administración local, disponga de toda esa información
¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que se identifica y se proporciona la información sobre estos posibles problemas en diferentes elementos en días, cuando antes se disponibilizaba en años. Aquí os he dejado una frase de Newton. Yo creo que todos tenemos que aplicar algún tipo de fuerza para cambiar el movimiento y conseguir que estos espacios de datos tengan futuro. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿No? Pues muy interesante, porque además muchos de esos proyectos enfocados en movilidad, por ejemplo, nacieron en Alemania, ¿no? Y como entiendo que T-Systems era el proveedor atrás del punto nacional de acceso, pero de Alemania, ¿no? En su momento, integrando esto en una plataforma. Entonces, qué grande que habéis compartido vuestra experiencia aquí a nivel nacional también. Sí, sí, no solo el punto de acceso, sino que también hemos implementado el Clearing House de Gaia X en Alemania. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora para la siguiente parte de la sesión vamos a terminar con una mesa redonda y creo que estimo que vamos a terminar el tiempo de la sesión sobre las 6, mucho tiempo de margen para el Tour de Toledo y el evento social. Pero me gustaría pasar la pelota a mi compañero Álvaro Benítez de Impulso Movilidad. Él va a liderar, va a ser el moderador de la mesa redonda, pero también participante, porque tiene mucho discurso aquí en esta temática también. Gracias, Jim. Estupendo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todavía os queden fuerzas después de una jornada interesante. Y nada, yo creo, Jim, que fue muy acertado que tuviéramos primero la presentación de los proyectos, porque han salido temas muy interesantes que yo creo que ahora durante la mesa de debate nos va a dar mucho juego. Agradecer también a Gaia X y en especial al grupo de trabajo de movilidad, a Jim y a Paqui, que haya contado con nosotros para poder tener esta mesa de debate. Y bueno, en la mesa que vamos a tener ahora, lo que queremos hablar sobre todo es cómo se están integrando, ¿no?, estos espacios de datos a nivel, como comentaba Jim al principio, local, regional, nacional, europeo, cómo conseguimos que realmente todo esté integrado. Yo me he estado tomando unas notas que durante toda la sesión de hoy, que creo que ahora van a salir durante el debate, que he visto aspectos comunes, ¿no?, sobre todo en los primeros proyectos que hablábamos. Uno es el tema de gobernanza, creo que todos lo habéis nombrado como uno de los grandes retos que hay a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos. Otro que he visto quizás también es la madurez. Creo que todavía estamos en España en un punto, pues, empezando el camino, ¿no? Y que, bueno, pues lo que tenemos que hacer también es que además, de hecho, en la última sesión del grupo de trabajo de movilidad de Gaia X salió, ¿no?, el que tenemos que compartir experiencias, buenas prácticas, errores, porque yo creo que todos vosotros estáis pasando por lo mismo y creo que ayudaría a tener unos proyectos, pues, que puedan encajar mejor y que podéis ir de una manera más rápida. Tercer punto que he visto, modelo de negocio y generar valor, ¿no? Yo creo que van muy de la mano. Evidentemente, si no conseguimos casos de uso que generen valor, no va a haber un modelo de negocio detrás, y yo creo que es otra de las preocupaciones principales de todos los actores que habéis estado. Así que nada, no sé si, Jim, ¿tenemos el otro micrófono y los presento? Ah, tenemos dos. Vale, pues si no se lo pueden ir pasando. Pues voy a dar la bienvenida para esta sesión en la que queremos pasar un poco de lo más estratégico también a toda la parte de implementación a Juan Carlos Montes, que él es experto en movilidad y sistemas inteligentes de transporte, con experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas para la gestión eficiente de la movilidad y la digitalización de infraestructuras. Actualmente trabaja como director de ingeniería para soluciones de movilidad en CAPS, donde participa en proyectos de integración de sistemas ITS y analítica de datos aplicada a la movilidad. Además, bueno, con muchas experiencias internacionales, con lo cual también nos va a poder aportar, ¿no?, esa visión de qué están haciendo en otros
otros países y cómo están avanzando. Y por otro lado, José Emilio Fernández, que es actualmente Product Manager y consultor de gobierno en Inetum, es ingeniero superindustrial con MBA en Big Data, y bueno, más de 11 años de experiencia en toda la parte de gobierno, de gestión del dato, conectando visión, negocio, operación. Y bueno, yo creo que entre los dos pues van a poder darnos una visión bastante amplia de qué es lo que se están encontrando también día a día en sus proyectos y cómo los están afrontando. Adelante. Sentaros. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por participar en esta mesa y si os parece vamos a hablar. Yo creo que hemos visto ya un poco cuál es la madurez, ¿no?, de los espacios de datos en España con toda la presentación de proyectos y lo que me gustaría saber también un poco en cómo los estáis viendo, ¿no? En qué fase creéis que estamos actualmente en España, también comparado pues, con otras regiones con las que hayáis podido trabajar. Si quieres, Juan Carlos, empezamos contigo. Perfecto. Muchas gracias, antes de nada, a Gaia X por invitarnos, a ti Álvaro por presentarme. Y bueno, un poco de dónde venimos, dónde estamos. A ver, España ya no está en un marco que diríamos conceptual. Tampoco estamos en un nivel de madurez como los espacios de datos que se están viendo a nivel europeo. Por decirlo de alguna forma, no estamos ni en el nivel de concepto ni tampoco en un nivel de industrialización, es decir, no estamos ya en un nivel de madurez, ¿no? Yo creo que sí que realmente estamos en ese punto intermedio donde realmente definimos lo que queremos hacer, ¿no? Cuando eres niño no sabes muy bien lo que quieres estudiar o lo que quieres hacer. Cuando eres mayor ya has dicho, oye, ya soy lo que soy, no hay mucho más. Y estamos en ese momento de juventud donde decidimos un poco con los pasos que se quieran dar, decidimos un poco qué es lo que queremos hacer de mayor, ¿no? ¿Qué veo como positivo? La estrategia, que está bastante estudiada en ese sentido. La normativa, que está bastante alineada, todos los proyectos, tanto todos los espacios de datos que hay, desde mi punto de vista que son muchos, y qué es lo que veo que está menos desarrollado, pues una implementación real, ¿no? Casos de uso que aporten mucho más valor, que sean más escalables, que tengan una cierta madurez. Sobre todo eso, pues bueno, veo que los puntos fundamentales que deberíamos de tener un poco debería de tener un poco de cuidado, sobre todo es la gobernanza, la coordinación entre las distintas administraciones y sobre todo el pensamiento de los casos de uso y la utilización de esos casos de uso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y justo has nombrado la gobernanza, que precisamente aquí tenemos a un experto en todos los temas de gobernanza. Desde el punto de la gobernanza, ¿cómo estáis viendo los proyectos y cómo estáis ayudando a las entidades a conseguir crear unos marcos lo más sólido posibles? Bueno, de la gobernanza la verdad es que partimos un poco con ventaja porque bueno, yo vengo no del gobierno de espacios de datos, sino del gobierno del dato. Pero al final se basa en unos principios que al final, si lo sabes aplicar bien, son transversales. Entonces ha sido muy fácil hacer ese salto y además, como han compartido otros compañeros en las diapositivas, tenemos una normativa, la UNE, la 0087 creo que es, que ahora mismo pues, a nivel nacional es la que nos sirve más de referencia. Y también hay estándares como el de DAMA, que yo creo que es el más conocido a nivel internacional, que siempre es un referente a la hora de buscar soluciones a nuevas situaciones como son la de los espacios de datos. Fenomenal, perfecto. Y pensando un poco, ¿no? Siguiendo el título de esta ponencia, Juan Carlos, al final viendo que tiene que convivir lo regional, lo nacional, lo europeo, ¿qué elementos creéis que deberían mantenerse comunes, ¿no? Para impulsar lo que es la interoperabilidad y qué se debería adaptar, ¿no? Luego también es cierto que vemos que cada territorio es distinto, pero cómo conjugamos, ¿no?, esa parte interoperable con adaptar las necesidades a los territorios. Es complicada la pregunta, ¿eh? Se las trae. A ver, básicamente entendemos que hay una serie de puntos
que deberían de ser como el marco común que nos debe de unir, ¿no? La gobernanza, se ha dicho en muchas ocasiones en todas estas presentaciones, la identidad y el acceso, asegurar esa identidad, ese acceso, esa seguridad relacionada, ¿no? La parte de metadatos es evidente, ¿no? Hay a nivel normativo, a nivel europeo, ya se ha ido desarrollando pues, todo el estándar de cómo se deben de publicar esos metadatos y deberíamos de seguirlo. La trazabilidad, es decir, quién utiliza el dato, por qué se utiliza el dato, de cara a qué se utiliza el dato. La propia calidad del dato, que mucha gente o muchas administraciones, muchas entidades creen que tienen muchísimo valor en los datos que tienen, cuando la calidad de ese dato es bastante pobre. Lo hemos visto en alguna de las presentaciones anteriores, con el 70% de limpiado de data y solo un 30% añadiendo el valor. Eso es una realidad y mucha gente no es consciente de que la calidad del dato que tiene muchas veces no lo hace vendible. Y eso hay que realmente matizarlo. Y después, sobre todo, una organización de lo que sería la semántica, ¿no? Todo lo que sería toda la característica técnica. En la parte de la movilidad lo tenemos mucho mejor resuelto, porque siguiendo la directiva ITS pues, del año 2010, actualizada creo que era en el año 2022, todo se debe de publicar en una serie de formatos totalmente establecidos. A nivel de transporte público, pues tenemos lo que sería el NETEX y el SIRI, y a nivel de lo que sería infraestructura, sería todo lo que sería el DATEX 2, que en la versión 3.6 del junio del año pasado han incluido muchísima información y realmente está estableciendo un poco el estándar donde nos deberíamos de mover, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma echo de menos o de alguna forma creo que va a ser más complicado? Lo dije hace un mes aproximadamente en un congreso ITS, que es la coordinación, que al final la coordinación aquí se refleja en lo que es la propia gobernanza, ¿no? Es decir, el que dos administraciones públicas compartan los datos y compartan la visión generando valor para las dos, eso es lo que realmente va a ser el punto de cambio y yo creo que es la barrera de ruptura o el punto más importante que se debería de vencer con toda esta estrategia. Fantástico. Y en este marco que nos has estado comentando un poco, Juan Carlos, cuando hay que aterrizarlo, José Emilio, a la parte más de gobernanza del dato, cuando os enfrentáis a los proyectos con los clientes o con las administraciones, etcétera, ¿cómo afrontáis realmente todo este proceso? ¿Te refieres a la interoperabilidad también? Sí. Bueno, pues lo primero, tenemos que tener claro todo lo que hemos recorrido esta mañana, que son pues, las políticas de uso, modelos semánticos, el catálogo homologado y también en lo que se comparte en sí. Es muy importante que se perfeccione el formato, es decir, ¿qué es lo que vamos a compartir? Vamos a compartir datasets por ahí sueltos y luego que el consumidor pues, se busque un poco la vida, o realmente vamos a crear un producto de datos bien definido con un propósito para que el consumidor pueda interpretar si realmente es lo que necesita. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos la necesidad de desarrollar una API porque teníamos datos que nos llegaban constantemente, pero consideramos que en lugar de bascular todo eso al espacio de datos, era muchísimo más interoperable realizar una API con un contrato clasificando todas las llamadas para que el consumidor pueda acceder, pueda entender qué es lo que le va a devolver cada llamada y así poder integrarse de una forma bastante fácil con sus sistemas. Fantástico. Aquí, bueno, yo hablando un poco de la experiencia también de, bueno, seguro que todos habéis estado, la mayoría de vosotros, involucrados en la convocatoria de kit de espacio de datos. Bueno, lo que hemos visto también después de hablar con diferentes empresas, con diferentes espacios de datos, quizás es que los tiempos también han sido los que han sido, ha habido poco tiempo, los espacios de datos han llegado un poco al límite, pero a mí me entra la duda también respecto a
la calidad de los datos o esa parte también de semántica, de revisiones, etcétera, quizás de cómo se han llegado a incorporar los catálogos, ¿no? Que, o sea, yo creo que lo he comentado con algunos de vosotros, que es alguna de las dudas que nos surgen y que van un poco contra, ¿no?, todas estas buenas prácticas que estáis comentando, etcétera, que bueno, yo creo que es importante que si queremos que realmente esto sea escalable, se tenga en cuenta a la hora de diseñar y de evolucionar todos estos espacios de datos. Creo que era Fernando antes el que comentaba, que indicaba cómo hacemos que los usuarios, ya sean entidades públicas o privadas, proveedores de datos, cómo conseguimos, aunque en el caso de las administraciones públicas pues ya tienen ciertas obligaciones a compartir datos, etcétera, pero en el caso de las entidades privadas, Juan Carlos, en vuestro caso, ¿cómo conseguís que se quiten ese miedo, ¿no?, que pueden tener de, oye, es que el compartir mis datos siempre, ¿no?, hay cierto recelo o rechazo al inicio? ¿Cómo combatís esa primera barrera? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que Fernando lo ha comentado. Al final es confianza y valor. Es decir, si aparece cualquiera de los que estáis en la sala que no conozco y me pide la cartera, ¿tengo confianza en darle mi cartera? No. ¿Tengo confianza en darle las llaves de mi coche? No creo. En cambio, si aparece tu hermano, aparece tu padre o aparece tu amigo, bueno, a lo mejor también dices que no, ¿no? Si lo conoces de aquella forma, pero lo más normal es que le dejes la cartera y lo más normal es que le dejes las llaves del coche y le dejes el coche durante el fin de semana, ¿no? Entonces, ese concepto de confianza es algo que se tiene que ir construyendo, ¿no? Y sobre todo tiene que ir impulsado con respecto al valor, ¿no? Al valor del servicio que se le quiere otorgar o al valor, al dato que se le quiere dar, ¿no? ¿Qué experiencias hemos visto nosotros fuera? Lo que hemos visto es que, por decirlo de alguna forma, el inicio de la confianza se ha apagado, ¿no? Que es un poco la iniciativa que ha habido para incluir nuevas fuentes, te doy una subvención, te pago una cantidad de dinero, simplemente por el hecho de que pongas algo, ¿no? ¿Tiene valor o no tiene valor? Eso es lo que quizás a lo mejor habría que haberse pensado, ¿no? Es decir, si el kit de espacio, el kit de datos se hubiese planteado de otra forma, a lo mejor podría tener mucho más valor del que a lo mejor puede tener, que todavía no sabemos exactamente qué datos van a terminar fluyendo, ¿no? Lo que hemos visto es en Estados Unidos que la confianza es que llegan y tú quieres entrar en una agencia para colaborar en un proyecto de multimodalidad de una forma, pues oye, te pago una cantidad de dinero, no por el hecho de que me des los datos, sino por el hecho de que tú puedas montar una infraestructura, etcétera, 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 ¿no? Lo que estamos viendo en otros sitios, se ha visto legislaciones de obligación. Se tiene que publicar esto aquí. Esas normalmente se tienden a publicar lo mínimo posible y con una calidad no la demasiado mejor, ¿no? Y no hace que el dato se pueda utilizar. ¿Qué entiendo yo que deberíamos de aportar? Pues al final es una visión entre quizás una plataforma en parte compartida, ¿no? En parte pública o en parte privada, como la que se ha visto en la parte de EDIN, ¿no? En las presentaciones que han hecho, con esa colaboración público-privada, y después unos casos de uso que aporten valor a todos los integrantes. Es decir, si tú eres una agencia y vas a aportar tus datos, sea privada o sea pública, que realmente tengas un retorno medible y que ese retorno medible te genere un valor. Sin duda, muchas gracias. Esta pregunta va a ir dirigida para los dos y al final es ¿cuál creéis que es el error más frecuente que se comete cuando se quieren iniciar o se quieren poner en marcha estos espacios de datos? Bueno, yo creo que muchas veces se empieza a diseñar un espacio de datos sin tener en cuenta la gobernanza. Entonces eso suele luego crear mucha controversia entre las partes y también el no tener claro qué casos de uso son los que tú vas a publicar. Muchas veces los casos de uso pues, pueden que no tengan un valor añadido tangible y otras veces no se conocen bien las reglas bajo las cuales se van a compartir esos datos, que eso entraría también un poco dentro de lo que es el gobierno de los espacios de datos. ¿Y Juan Carlos, en vuestra opinión?
el enfocarse solo en la tecnología, que al final viene a ser lo mismo que no enfocarse en los casos de uso, quizás es la misma moneda vista desde distintas caras, ¿no? Es una bastante clara. Y después lo estaban comentando, ¿no? Es decir, hay el caso de uso de por sí, si intervienen demasiados actores o si son demasiados casos de uso para un mismo espacio de datos, quizás es mucho más sencillo tener algo, buscando Pareto, algo que realmente te dé valor en un 80% de las ocasiones, que intentar tener muchos casos de uso con muchas fuentes de datos muy dispersas que realmente a lo mejor no te terminan de aportar un valor o tienen una complejidad demasiado alta a la hora de ser implementados, ¿no? Entonces, resumiéndolo, sería un time to market relativamente corto para unos casos de uso viables, con pocos participantes, pero que realmente tengan mucho valor en el retorno. Aquí llevándomela al mundo de la consultoría, el quick wins, ¿no? Que cada vez que lo decimos parece que muere un pajarillo, que lo solemos utilizar mucho en expresión, pero sin duda yo creo que lo que confianza, ¿no? Que estábamos nombrando también mucho antes, lo que más confianza da para un espacio de datos es ver que hay realmente un caso de uso que está aportando valor a los participantes, y es lo que va a hacer que más participantes quieran participar y ayudar a diseñar nuevos casos de uso. Y yo creo que los dos habéis coincidido también, igual que el resto de los ponentes. Creo que prácticamente muy poquito se ha hablado de tecnología en las, creo que han sido 6 o 7 presentaciones, sino que al final, ¿no? Yo creo que la tecnología está disponible, habrá unos métodos, habrá otros, pero creo que ahora mismo el problema de poner en marcha el espacio de datos ya no es tecnológico, sino que es de todas estas variables que estamos comentando, que es lo que realmente que consigamos espacios de datos que sean sólidos y sostenibles en el modelo financiero, ¿no? Y justo mi siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Cómo creéis, ¿no? ¿Qué fórmulas creéis que pueden ser más razonables? ¿Cuotas, pago por catálogo? ¿No? ¿Qué diferentes métodos de financiación creéis que pueden funcionar en los espacios de datos? Que yo creo que es algo que están deseando escuchar todos para ver cómo consiguen esa sostenibilidad financiera. Juan Carlos. A ver, ¿dónde está el valor? ¿Qué es el valor, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? El valor en la movilidad se puede representar de distintas formas. Se puede representar como una optimización operativa, se puede visualizar como una mejor capacidad de la gestión de la capacidad, de la demanda, etcétera, etcétera. Se puede ver como una reducción de número de accidentes. Se puede ver como desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, las mejoras de por sí, si las asociamos a dinero, en algunos de los casos veremos que solo va a haber algunas empresas que realmente pagarían por una serie de datos. Empresas de logística o empresas que ya son, por decirlo de alguna forma, serían privadas, ¿no? Empresas privadas fundamentalmente de logística son las que yo creo que más interesadas pueden estar. Después hay compañías de seguros que también están muy interesadas en todo este tipo de datos, anonimizados, por supuesto, etcétera, pero sí que te dan unos perfiles de cómo conduce la gente, por lo tanto, unos scoring y unas primas de riesgo que pueden ir pagando, ¿no? Dependiendo de qué forma, de qué situación. Eso ya lo llevan haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y después ya lo que nos encontramos son con las propias administraciones, ¿no? Realmente la movilidad es algo que lo realizan las personas, pero es innegable que las empresas públicas, en el caso de España, pues ya sea para el transporte público, ya sea para ferrocarriles, ya sea incluso para la propia gestión de la infraestructura semafórica, son realmente los más interesados en tener una mejor coordinación y una mejor gestión de la propia capacidad. Si nos tenemos que orientar hacia un resultado o hacia un valor, yo lo orientaría hacia los indicadores del SUMI, los Sustainable Urban Mobility Indicators, donde nosotros hemos participado, es abierto a todo el mundo, que son básicamente indicadores que nos permiten optimizar el modelo de movilidad. Como sabéis, en España pues es de obligado cumplimiento, a partir de 50.000 habitantes, tener el PEMUS, que al final es lo mismo que el SUM, es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y ahí se definen una serie de indicadores, ¿no? Entonces, si al final
tú estableces como una administración pública establece una serie de objetivos con una serie de criterios y una serie de indicadores, su valor está en conseguir esos indicadores, ¿no? La DGT, por ejemplo, lo que quiere es reducir, uno de sus indicadores es reducir el número de fallecidos, ¿no? Entonces, todas las medidas que están orientadas a reducir el número de fallecidos serán bienvenidas. Algunas que se implanten, en algún caso de uso, algún servicio que se pueda dar que lo reduzca y que tenga una relación coste-beneficio, realmente estarían dispuestos a pagar por ello, o deberían de estar dispuestos a pagar por ello. Sí, quizás justo habría que diferenciar también a lo mejor entre las entidades públicas y privadas, que quizás la entidad privada sí que busca a lo mejor lo que dices tú, o vía ingresos o vía reducción de costes, ¿no? Y es cierto que a lo mejor por el lado de las administraciones públicas hay otros indicadores como de fluidez del tráfico, sostenibilidad que comentabas, que quizás es donde puedan tener un mayor foco, ¿no? Sí, aquí T-Systems hizo la presentación donde lo decía, ¿no? Nuevo negocio u optimización del negocio existente. Y yo creo que ahí, con esa frase, que queda bastante lineal, pero realmente estaba dando en la diana. Y en vuestra visión, José Emilio, ¿cómo veis ese modelo de sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Bajo qué modelo de negocio puede llegar a funcionar? Bueno, yo creo que en este caso la sostenibilidad lo marcará la masa crítica. Es decir, cuando realmente la gente conozca cuál es el verdadero valor añadido de los espacios de datos, en ese momento la propia masa será la que haga sostenible el modelo. Al final, incluso el ritmo de desarrollo lo va a marcar la demanda que haya de los datos que se encuentran publicados en los espacios de datos. Y es interesante lo que has dicho, lo de las aseguradoras en el sector de la movilidad, porque yo sé que, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde las aseguradoras, si tienes un accidente, no te cubren, porque ellos ya tienen digamos, sus modelos de predicción y saben que, por ejemplo, a una determinada hora, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza, en Francia, en París, en el Arco del Triunfo, ahí si tienes un accidente no te cubren las aseguradoras. Y eso es porque ellos pues, ya saben cuáles son los problemas que hay a las horas punta. Entonces, bueno, pues antes de firmar un contrato, pues te avisa, oye, mira, si vas a conducir aquí, pues nosotros no te cubrimos. Pero bueno, sobre todo dejar claro que eso, que al final la sostenibilidad pues vendrá dada por la demanda que exista. Una de las dudas que me surge a mí es, vemos que hay muchos espacios de datos, al final independientes. Claro, si por ejemplo vamos hacia un modelo de cuotas, si a mí me interesan varios casos de uso de varios casos de diferentes espacios de datos, pues al final también, ¿no?, el importe que tienes que pagar, la relación, la mantenerla, etcétera, pues en algún momento para alguna empresa privada se puede convertir en un stopper para participar, ¿no?, en más casos de uso. Esto ya será cuestión de otro debate, de ver luego cómo conseguimos que confluyan también los diferentes espacios de datos. Estabas hablando justo ahora, José Emilio, que yo creo que está muy relacionado con lo que es también el vehículo conectado, es decir, el vehículo al final emite una gran cantidad de datos que pueden ser utilizadas para muchas cosas. Aquí luego hay otro debate de quién son esos datos. Los fabricantes suelen ser muy reacios a compartir estos datos y ahí entraríamos en otra batalla, pero sí que me gustaría saber un poco la visión de vehículo conectado, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no?, en todo este ecosistema de espacios de datos? Bueno, si hay algo en el sector de la movilidad que es el futuro, eso es el vehículo autónomo, o sea, sin lugar a dudas. De aquí a 1 o 2 décadas, pues todos vendremos en un coche de esas características. Y al final el hacer posible compartir esa gran cantidad de datos también permitirá realizar aprendizajes federados, es decir, por ejemplo, cada coche o cada constructor pues tendrá su sistema propio para realizar el aprendizaje y finalmente lo que compartirá será las mejoras de ese modelo.
con pues los consumidores que deseen tener esa información. En línea con esto, justo ayer anunció la Comunidad de Madrid que antes de que acabara el año iban a tener los primeros VTCs autónomos operando en Madrid con modelo de negocio, que ya se va a poder cobrar esos servicios para testar también un poco pues, tanto el vehículo autónomo como también pues, temas de atención al cliente, experiencias de usuario, etcétera, con lo cual parece que en España lo vemos un poco más lejanos, que vemos que en España en Estados Unidos o en China ya es una realidad y parece que dentro de poco podremos empezar a verlo también en España. Y hemos saltado directamente al vehículo autónomo, pero para que el vehículo sea autónomo, Juan Carlos, antes tiene que ser conectado, ¿no? Aquí en este caso también hay muchas posibilidades. A ver, el vehículo conectado está dentro de la normativa de la directiva ITS. Prácticamente España está en el vagón de cola respecto a la implementación, porque a nivel político, pues el organismo encargado, la DGT, no lo tenía del todo claro y realmente ha habido un cierto vacío. Nosotros estamos haciendo la implantación de prácticamente un 70 o un 80% de todas las autobahn a nivel alemán. Estamos haciendo implantación a nivel nacional completo en toda Austria. En Francia ya hay otras empresas que están haciendo también un despliegue masivo de todo este sistema de RSEUs. Y realmente lo que nos estamos encontrando es que la cantidad de datos que ofrecen esos vehículos, la cantidad de datos que se ofrece a nivel de ese vehículo conectado, es un streaming de datos continuos, se sabe dónde se encuentra cada vehículo, se pueden sacar muchísima información de ahí, se pueden generar muchos servicios por encima. Hay casos de uso definidos a nivel europeo, que son los casos de uso a nivel de C-Roads, que están muy marcados, pero después hay otros muchísimos casos de uso que se pueden establecer en una capa del dato a través de esos datos. Es decir, a través de esos datos se podría sacar pues, de todo tipo de velocidades, dónde la gente está frenando más, dónde la gente está acelerando más, dónde la gente está actuando más sobre los frenos, donde algún tipo de parada de emergencia, donde se están utilizando los limpiaparabrisas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y todo eso, si se pudiese disponer de toda esa información y se pudiese establecer en tiempo real, a nivel de operativa se podrían establecer muchos casos de uso que realmente tienen una influencia clara en la reducción de accidentes o incluso en agregación de datos que se podrían tener, ¿no? Ese es un punto interesante porque lo que estamos viendo un poco a nivel de plataformas de datos o lo que se ha visto más en la parte de LEDINC, que es un poco la más avanzada, y en las plataformas propias del Segitur, es que esa vertiente en tiempo real que es necesaria para la movilidad, no creo que esté del todo bien trabajada en otros espacios de datos, ¿no? No sé exactamente cuál va a ser, en definitiva, la estrategia a nivel español en ese sentido, si se van a delegar un poco toda esa parte de información en tiempo real, si lo que se busca es que cada uno de los actores que ya den el dato ya trabajado, es decir, el dato cocinado, en vez de darte el pescado sin quitarle las escamas y sin limpiarlo, que te lo den limpito preparado para hacer el sushi, perfecto, pero realmente sí que hay un punto ahí que podría ser bastante interesante. Fantástico. Y ya para terminar, 1 minuto para cada uno para respuesta final. En vuestra opinión, ¿qué tendría que pasar para que dentro de 2 o 3 años, en vez de hablar tanto de estrategias o de proyectos pilotos, empecemos a hablar de implantación real de los espacios de datos? Bueno, yo quería introducir a lo mejor un concepto que está muy alineado con la actualidad, que es a lo mejor el día de mañana tenemos que tender más hacia una red social de datos. O sea, ahora sabemos que hay muchos espacios de datos, de muchas tipologías, pero al final estamos compartiendo siempre lo mismo. Datos, datos, datos. Entonces, la tendencia yo creo que es esa, la de una red social donde tú puedas encontrar y compartir datos pues como en cualquier otra red social, no sé, por ejemplo, YouTube, se me ocurre, pero siempre siguiendo que siga siendo confiable, segura y soberana. O sea, esos principios son imprescindibles para que pueda seguir funcionando. Fantástico.
Y en vuestro caso, Juan Carlos, ¿qué crees que tenemos que hacer para llegar a esa implementación real? Buscar los casos de uso que realmente aporten valor. Es decir, con 2 o 3 casos de uso tractores en cada una de las partes, sectores de la movilidad o incluso combinándolos, yo creo que de alguna forma incluso es lo que está haciendo Alemania, ¿no? Es lo que se ha presentado a Hamburgo. Hamburgo todavía, bueno, Alemania de por sí todavía es deficitario en cuanto a lo que sería la viabilidad o la sostenibilidad. Yo creo que a nivel europeo todos los sistemas son deficitarios ahora porque es una iniciativa que no es a corto plazo, es a medio o largo plazo. Y en ese sentido, contra más casos de uso, más participantes estén con una plataforma bien establecida, con unos modelos de gobernanza, lo que va a terminar generando es mucho más valor. Y en el momento que se genere más valor, se van a generar más transacciones. Y en el momento que se generen más transacciones, ya se empezará con el círculo virtuoso, ¿no? Fantástico, pues nada, muchas gracias a los dos por vuestras reflexiones, experiencias y opiniones, y también bueno, pues muchas gracias al público por asistir y a los equipos de Gaia X por organizar esta jornada. Gracias.